Cristo ha resucitado, queridos hermanos de la Comunidad Juan Bautista de lengua castellana. Señor, ven con tu Espíritu. Te pedimos que infundas en nuestros corazones el don de la sabiduría y de la inteligencia. Señor, concede a nosotros la gracia de poder poner en acto las cosas que recibimos. A ti, Jesús, sea siempre el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por todos nosotros para que las cosas que escuchamos la podamos poner en acto. San Juan y San José, recen por nosotros. Manuel, te pedimos de interceder para que esta enseñanza sea de grande valor. Amén. Vamos adelante en la primera parte de la Filotea o Introducción a la Vita Devota. No se olviden, son 5 las partes. Primera parte, ¿qué es la devoción? Segunda parte, la oración. Tercera parte, las virtudes. Cuarta parte, las tentaciones. Quinta parte, la revisión. Estamos en la primera parte. Y ahora entramos en un aspecto muy lindo. ¿Cuál es? Que dice Francisco de Sales que tenemos que comenzar con la purificación de nuestro corazón. La purificación. La purificación es una acción de la persona y del Espíritu Santo. Digamos una palabra típica de la teología mística. En teología mística se dice el ánima. El ánima. Es una acción del ánima y del Espíritu Santo. En pocas palabras, es el Espíritu Santo que purifica nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que purifica nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo que purifica nuestra inteligencia. Es el Espíritu Santo que purifica nuestros sentimientos, nuestras pasiones. Nos purifica el Espíritu Santo. Dicho en modo, digamos, negativo, nos purifica. Hablando en un modo positivo, el Espíritu Santo realiza en nosotros la figura de Jesús, de manera que podamos, junto con Pablo, decir, vivo, pero no soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vive en mí. Pero está bien usar en este caso el modo negativo, porque se trata realmente de sacar, hacer desaparecer, rectificar cosas que están presentes en nuestro mundo íntimo. Hay que comenzar, por consiguiente, dice San Francisco de Sales, por la purificación. Y la purificación en un modo particular es la purificación de los afectos. El Espíritu tiene que rectificar nuestros afectos. ¿Por qué? Porque los afectos son como los tentáculos. Los afectos son como las cuerdas. La palabra es justa. Tentáculos con los que nos agarramos a las cosas. Y cuando estamos agarrados a las cosas, no caminamos hacia el Señor. Estas cosas a las cuales nos apegamos nos impiden de caminar hacia Él, nos impiden de volar hacia el Señor, nos impiden de poner en acto lo que hemos dicho que es la devoción, es caminar con libertad, con intensidad, prontamente poner en acto las palabras del Señor, velozmente y con alegría.
Quien está apegado a las cosas realmente no es libre. Y no siendo libre, no es alegre, no es una persona gozosa. El que está apegado a las cosas tiene seguramente poco o tanto tristeza, angustia. ¿Por qué? Porque está apegado a las cosas que no son Dios. Tenemos interiormente que estar libres. Nuestros afectos nos apegan. Por eso nuestros afectos deben de estar orientados hacia el Señor. Cuando estamos orientados hacia el Señor, ahí hay libertad. Amén. Amén. Oriente. Y es el Espíritu, particularmente el Espíritu, con el don de temor, nos purifica. Tenemos que comenzar, por consiguiente, con la purificación. Francisco de Sales dice, y hay que comenzar con la purificación del pecado mortal. Creo que nosotros, los de la Comunidad Juan Bautista, los que ya son miembros, no están en el pecado mortal. De todos modos, tenemos que comenzar dejando el pecado mortal. Es decir, dejando las cosas gordas que nos apegan a esta tierra. Sea en el sexo, sea en el dinero, sea en la comida, sea en los afectos a personas, tenemos que rectificarlos y orientarlos hacia Jesús, el Señor. Y todos decimos, amén. Debe ser así. El Espíritu tiene que purificar. Y, repito, la purificación primera es del pecado mortal. No solamente nos libra del pecado mortal. Lo importante no es solamente librarnos del pecado mortal. Lo importante es no tener afecto a las cosas que son el pecado mortal. No tener afectos. Por ejemplo, si uno ha sido un hombre muy apegado al dinero, realmente avaro, y el Señor lo libra, lo debe librar también del afecto al dinero. Debe estar tranquilo. Si pierde dinero, debe estar tranquilo. No debe dejarse realmente condicionar por el afecto al dinero. Esto es el punto decisivo. El Espíritu nos debe librar de los apagamientos a las cosas de esta tierra para que nos apeguemos al Señor. Por eso, nuestro hermano Francisco de Sales dice, hay que comenzar por la purificación del pecado mortal. No solamente, lo dice en la primera parte, nos tenemos que librar no solo del pecado venial, lo cometeremos, porque solamente, esto es dogma de fe, solo María Santísima ha sido totalmente librada por el pecado. En cambio, todos nosotros cometemos pecados veniales. Claro, lo importante es no tener afecto a las cosas del pecado venial, no tener afectos. El Espíritu, lo repito en esta parte, hay que insistir, es el Espíritu que purifica interiormente. Nos libra también del afecto al pecado venial. Y nos libra del afecto a nuestras imperfecciones. Hay personas que son fundamentalmente iracundas. Hay personas que son fundamentalmente tristes. Personas que fundamentalmente son perezosas. Personas que son muy precipitosas. El Espíritu debe no solamente librar de esas imperfecciones, sino también del afecto a esas imperfecciones. Saberlo
es un discernimiento que tenemos que hacerlo en la comunidad y que el amigo, el director, el pastor, el coordinador nos ayuda a discernir para que el Espíritu nos libre. Por consiguiente, hermanos queridos, el Espíritu es el que libra interiormente y, como dije en la precedente enseñanza, debemos llegar a una interior libertad para movernos llenos de Espíritu Santo. Por eso, Él tiene que librarnos de todo apagamiento y no nos tenemos que preocupar cuando a veces caemos, a veces nos dejamos tomar por nuestras imperfecciones. No nos tenemos que entristecer cuando vemos que no vamos adelante en la santificación de nuestra persona, en el obrar con amor y caridad, en el servir con amor y caridad a nuestros hermanos. Nos vamos a ver con mucha frecuencia que estamos muy lentos, que somos como una tortuga, que caminamos lentamente. No nos tenemos que preocupar. Hay una palabra hermosísima, hermosísima de nuestro hermano Francisco de Sales, donde dice verdaderamente que no debemos ratristarnos, no debemos entristecernos cuando nos vemos pobres, cuando vemos que hemos pecado, cuando vemos que todavía somos llenos de imperfecciones. No, Él nos dice, no te preocupes, no debemos perder la valentía de luchar para ir siempre adelante. Y dice algo muy hermoso, lo que es importantísimo no perder es la voluntad de combatir, de luchar para ir siempre adelante. Y perdonen que hablo de mí. Y yo he visto, observando en mi vida, tengo 84 años, observando en mi vida, debo decir que no he perdido jamás la firme voluntad de ir adelante, sea lo que sea, cueste lo que cueste, sea yo un pecador o no pecador, haga yo cosas que no están bien o no las haga, no he perdido jamás mi firme voluntad de ir adelante con la seguridad que el Señor me ayuda y me da la fuerza que viene de la presencia del Espíritu Santo. Es fundamentalísimo eso. No nos dejemos jamás abatir, jamás. No nos debemos abatir, jamás. Lo repito, yo en 84 años les digo que no me he dejado abatir jamás de cualquier cosa que me haya acontecido o de cualquier pecado que yo haya hecho. No me preocupe, porque es el Señor que me lleva adelante y Él me da la fuerza para ir adelante. Y esto es muy importante, muy importante. Una de las peores cosas en la vida espiritual, una de las peores, acontecimientos, lo que peor pueda sucedernos es abatirnos, es perder la valentía, es, no sé bien, no me vienen las palabras en castellano, que quiere decir dejar de trabajar, dejar de ir adelante, abatirme, en alta palabra. No debe ser. Es el Señor que realmente nos da la fuerza y nosotros tenemos que ir adelante siempre, siempre adelante, con gran valentía
y con gran fuerza. No debe entrar jamás en nosotros la depresión. No nos dejemos tomar jamás por la depresión. Y es esto lo que dice nuestro hermano Francisco de Sales en la primera parte. Y en la primera parte dice, nos debemos purificar a través de reflexiones y oraciones. Y él da 10 enseñanzas sobre que nos dice cómo podemos librarnos interiormente para ser realmente libres y dedicarnos completamente al Señor. Y ahí lo podemos leer, lo debemos leer, para que realmente en nuestros corazones entre fuertemente el espíritu de fuerza, el espíritu de lucha, para no descorazonarlos jamás. Te agradecemos, Señor, por este pequeño libro que nos has puesto en nuestras manos, y te pedimos de darnos la gracia de poder realmente vivir intensamente las cosas que leemos. A ti sea siempre el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Nuestra Señora de Guadalupe, intercede por nosotros. San Juan y San José, intercedan por nosotros. Emmanuel intercede a fin que las cosas que reflexionamos podamos poner en acto. Amén.